Muy buenas noches. Le agradecemos a todos y a todas las estudiantes que nos acompañan en esta segunda sesión del ciclo de conferencias en torno al emprendimiento organizado por la Corporación Universitaria Republicana, su Facultad de Finanzas, Comercio Internacional. A nuestro decano, el doctor John Freddy Bustos Lombana, resaltamos la continuidad con el apoyo de sus docentes y de los estudiantes de este trabajo permanente complementario a la formación de los estudiantes en contacto con el mundo nacional e internacional de las finanzas y del comercio. Hoy nos está apoyando el doctor Julián Alberto Páez Vargas, del cual quiero resaltar algunos de los aspectos de su currículum: abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica de la Universidad Libre, asesor de la rectoría seccional de la Universidad Libre, profesor universitario de la Universidad Libre de Colombia y de la Corporación Universitaria Republicana de este programa de Finanzas y Comercio Internacional, consultor en Adalid Corp. El profesor Julián Alberto Páez Vargas nos ha venido colaborando de manera intensa en varias actividades académicas en este programa de Finanzas y Comercio Internacional. Hace pocas semanas lo vimos liderando e interactuando las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas para la formación y preparación Saber Pro de nuestros estudiantes. Al decir que varios de nuestros estudiantes, esta formación, no solamente las Olimpiadas, sino también los talleres de capacitación enfocados a las competencias genéricas y las competencias específicas que les brindó la facultad y la corporación, fueron un gran apoyo, una gran ayuda esclarecedora, preparatoria para nuestros estudiantes que el pasado 29 afrontaron las pruebas de Saber Pro. En esa tónica de formación, en esa tónica de capacitación, continuamos labrando con nuestros egresados, nuestros estudiantes, docentes y el personal que nos acompaña en este evento de protección de datos personales, Registro Nacional de Bases de Datos, que nos va a apoyar el doctor Julián Alberto Páez Vargas. Agradecemos a todos ustedes la participación, a los invitados especiales. Esta Corporación Universitaria Republicana es su casa, es una institución joven que venimos construyendo entre todos para sacar profesionales con alta competitividad profesional e idoneidad ética. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Quiero expresar mi agradecimiento a los asistentes a esta actividad, especialmente por la pertinaz lluvia, que no fue objeto de impedimento para que ustedes concurrieran el día de hoy a este primer seminario de emprendimiento que organiza la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. A los docentes que nos acompañan en el día de hoy de nuestra facultad, al profesor Javier Segura, Carlos Moncada, a la profesora Rocío, quienes se encuentran en el auditorio. Por supuesto, mi especial agradecimiento al profesor Julián Alberto Páez, que nos acompaña en el día de hoy, quien nos está apoyando en esta actividad, que también está asistiendo, colaborando
con el desarrollo de la misma la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un apoyo especial que nos ha efectuado el doctor Pablo Robledo, actual superintendente de Industria y Comercio, que de manera excepcional lo hizo en este año y especialmente con la Corporación Universitaria Republicana. El doctor Julián Alberto Páez, como lo mencionó nuestro vicerrector hace un instante, lideró las primeras Olimpiadas de la Facultad de Finanzas y esperamos el semestre entrante no realizar una sino tres Olimpiadas, la primera general y las otras dos específicas, una relacionada con la parte de finanzas y la otra con la parte de comercio internacional. ¿Qué nos permitió estas Olimpiadas? Primero, despertar el espíritu republicano. En segundo lugar, la competitividad de nuestros estudiantes, el despertar el interés de nuestros estudiantes por las respectivas asignaturas, y eso generó un gran compromiso de cada uno de los que participaron, porque mejoró notablemente la comprensión, la lectura y su participación. ¿Qué pretendemos? Como lo dijo nuestro vicerrector, no solamente mejorar estos aspectos, sino a mediano y largo plazo mejorar los resultados en Saber Pro. Ese es básicamente nuestro propósito principal. Por eso nuestro especial agradecimiento, profesor Páez, por acompañarnos en todas las actividades que ha desarrollado la Facultad de Finanzas, y especialmente en el día de hoy, que culminamos nuestro ciclo de conferencias. Culminamos no en el día de hoy, sino culminamos con la actividad, con el seminario que termina el día viernes, y el cual esperamos que ustedes nos sigan acompañando para mejorar nuestros conocimientos en temas de emprendimiento. Hay un aspecto muy importante, y es que el auditorio es multidisciplinar. Tenemos egresados de diversas profesiones, también tenemos estudiantes de diversas carreras, y principalmente tenemos profesionales de otras universidades que nos acompañan en el día de hoy. Al profesor Julián, un aplauso muy especial a ustedes también por participar en nuestro seminario, y en este momento le concedemos el uso de la palabra al profesor Julián Páez. Cuando me hicieron esta invitación para realizar una conferencia en el marco de un seminario sobre emprendimiento relacionada con protección de datos personales, hubo unos segundos en los que titubeé, porque no entendía la conexión entre emprendimiento y protección de datos personales y Registro Nacional de Bases de Datos. Ya el solo nombre parece demasiado ladrillo. Pero después me autoflagelé porque me demoré mucho en darme cuenta cuál era la relación. Y cuando advertí la relación me preocupé de haberme demorado tanto. Porque no existe un tema contemporáneo del derecho que tenga tan grande relación entre el emprendimiento, ¿sí?, y la idea de la innovación, y la idea de la creación de empresa, y la idea del surgimiento de nuevos proyectos, como la protección de datos personales. De tal suerte que quienes aún sienten que se están avecinando propagandas que vamos a ver mucho en el mundial, de estar en el lugar equivocado, crean cuando les digo que espero engancharlos en los próximos 15 segundos. De lo contrario, hay una lluvia estruendosa que nos espera. Bien, le hablo en este momento a aquellas personas que vienen aquí en calidad de personas naturales. Le hablo en este momento a aquellas personas que vienen aquí en calidad de personas jurídicas. Le hablo aquí incluso a aquellos que son funcionarios o hacen parte de alguna entidad pública, a estudiantes, egresados, profesionales y no profesionales, porque todos tenemos algo en común, y es las ganas de cada día, producto de la pasión por la academia y la pasión por el conocimiento, ser mejores en lo que hacemos. Y el contexto es el siguiente, fíjense ustedes, la noticia que traemos: Facebook apaga una inteligencia artificial que había creado su propio lenguaje.
Esto no es una película de ciencia ficción, es una noticia que es de hace 2 meses de este año, en la que, producto de una interacción de 2 computadoras, en las que se había realizado una programación para que entre ellas realizaran una suerte de códigos en línea, terminó una de las computadoras modificando el código fuente para la que fue creada. En el momento en el que quienes hicieron el invento comenzaron a interpretar estas nuevas señales, se preguntaron qué era lo que ocurría, y yo traigo para ustedes una conversación. La computadora 1 le decía a la otra sí, y la otra le respondió 3 veces no, no, no. Y en ese momento no entendían cuál era el producto de la repetición. Pues yo les voy a decir algo. La computadora, producto de la IA o inteligencia artificial, encontró que era de una manera más precisa, repitiendo las palabras, hacer énfasis en algo que lo que nosotros hacemos alargando una palabra, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted está con su señora o con su señor o con otras personas, en fin, usted le dice te amo, y al final lo prolonga para que la otra persona advierta que es un amor profundo. Pero fíjense ustedes que la máquina advierte que es lógicamente más acertado, en vez de incurrir en un error gramatical al agregar os al final y la palabra te amo, decir 3 veces seguidas te amo, te amo, te amo. Y eso fue lo que hizo el computador sin que nadie se lo dijera. Y en ese momento apagaron el invento, no por miedo ni porque fuera a ser Terminator, sino porque no estaba sirviendo para lo que había sido creado. Y la siguiente noticia que les traigo es del día de ayer, en la tarde. Quisiera saber si alguien en el auditorio la leyó. Muy bien, dice la persona que se encuentra aquí, muy conocida por ustedes, Stephen Hawking, que el mundo tiene 600 años más de vida. Y se acaba. Bien, ustedes lo conocen por sus célebres descubrimientos, que no son objeto de esta conferencia, relacionados con agujeros negros y con la teoría del universo y del multiverso. Pero Stephen Hawking dijo algo inteligente, y lo que dijo es que hay fecha de caducidad para nuestro planeta Tierra. ¿Y por qué digo inteligente? Porque sin que tenga una pretensión correctiva a decir si es verdadero o falso, si es correcto o incorrecto, si tengo una pretensión sostenible, y es decir, en este momento que el mundo como lo conocíamos ya no es el mundo del presente, y si seguimos con esta mecánica no va a ser el mundo del futuro. Luego, tenga una fecha de caducidad nuestra Tierra, sí sería mucho más recomendable para todos nosotros que los humanos así lo interpretamos. La tercera noticia es una que puede causar repulsión en la mitad del auditorio, o en más de la mitad. La robot con ciudadanía saudí que tiene más derechos que las mujeres. En el último gran evento de tecnología de este año desarrollado en Arabia Saudita, le reconocieron la ciudadanía a una humanoide llamada Sofía, que es la que nos acompaña en esta fotografía. A ver, eso yo quisiera interpretarlo antes de seguir con la siguiente diapositiva, es decir, lo siguiente. Primero, los derechos de ciudadanía son producto de una lucha que muchos autores catalogan como aquellos derechos de primera generación, en los que en 1789, gracias a las grandes revoluciones, comenzamos a entender que todos teníamos cosas por decirle a quienes nos gobernaban. Incluso, si vamos antes, en 1215 con la Carta Magna, le decimos al rey, nosotros también le podemos pedir cosas. Pero lo que estamos viendo acá es que en el año 2017, por primera vez, un ente no humano tiene derechos ciudadanos. Y lo peor es que ese robot llamado Sofía tiene más derechos que muchas mujeres en Arabia Saudita. Porque gracias a una falta de norma, que él se nos diría una ficción jurídica, porque al final tendría la pretensión de ser regulado, hay una humanoide llamada Sofía que, por no ser ni hombre ni mujer, ni siquiera humano, tiene más derechos que aquellas mujeres a las que sí les dice la ley que no tienen ciertos derechos en estas latitudes del mundo. Bajo este contexto yo les digo, primero, el tema de la charla de hoy es un tema cotidiano y que a todos, por la simple calidad de ciudadanos de este mundo, por la fortuna de haber nacido en el siglo XXI, nos debe interesar. Segundo, que tiene una pretensión material en la que se va a decantar en términos prácticos para que ustedes lo puedan aplicar a cual sea su forma de vida. Y por forma de vida lo utilizo en este término coloquial para referirme a lo que nos depara el futuro en cuanto a formas de vida, porque incluso, quién sabe si la separación que nosotros demarcamos tajantemente entre profesiones no sea la que nos separe en el mundo
de algunos años adelante. Pues bien, el marco normativo de la protección de datos siempre tiene que resaltarse desde el comienzo, ¿no? Porque a la gente le gusta notarlo. Luego, no en contra de esa corriente, debemos decir que no solamente está en la Constitución Política, particularmente en los artículos 15 y 20, sino que a través de la historia del siglo XXI nuestro ordenamiento jurídico nacional ha positivizado, si me permiten el término, en diferentes normativas las reglamentaciones en cuanto a protección de datos se refiere. La primera de ellas es la Ley 1266 del 2008, que es una ley de habeas data, pero que se encarga únicamente de tratar de manera enfática y muy concentrada habeas data financiero. Ahí nace lo que muchas de nosotros conocemos simplemente de oídas como data crédito, ¿cierto? De oídas, porque nada que ver con nuestro historial crediticio. Pero tras el año 2008 nos damos cuenta que existen muchos vacíos legales. En términos de Eduardo López, el escenario constitucional del habeas data solamente estaría relacionado con el habeas data financiero. Pero, ¿y dónde queda el habeas data relacionado con nuestros datos personales, con nuestros datos sensibles? ¿Dónde queda nuestro derecho a conocer la información que reposa sobre nosotros en diferentes bases de datos? ¿Dónde está condensado en nuestro ordenamiento la protección del habeas data en cuanto a antecedentes penales, por ejemplo? Pues a partir de lo anterior, no solamente las leyes estatutarias de protección de datos personales configuran diferentes normativas, sino que nace la Ley de Delitos Informáticos, Ley 1273 del 2009, que adiciona un capítulo a nuestro Código Penal y le dice al mundo, oiga, en Internet también se cometen delitos. Y es que el derecho en la constante evolución, en la sabiduría jurídica, tiene que comenzar a actualizarse y darse cuenta que el que antes robaba a través de una serie de patrones, eliter criminis, dirían nuestros colegas penalistas en este auditorio, ahora lo hace a través de otros mecanismos y lo peor, a través de otros medios, incluso un poco más difíciles de rastrear. Por poner un ejemplo, no tienen que acercarse con una arma blanca al cajero electrónico, ¿no es cierto? Sino que estamos diciendo que a través de una serie de programaciones puede hacer una clonación o duplicación de una dirección IP y robar a alguien en Colombia, en una cuenta financiera en Colombia, trasladar los fondos en un instante a Sao Paulo, pero en realidad hacer la transacción desde Hong Kong. Díganme si llamamos a la Interpol para esa conducta punible, que entre otras cosas es de 0.01 centavos, ¿verdad? Ahora multipliquen ese 0.01 centavos por todas aquellas que podría hacer en el término de un segundo y pregúntense, ¿será que el derecho y todos nosotros en general, desde nuestras profesiones, los que son expertos en contaduría aquí, los que son expertos en finanzas aquí, no tenemos que preocuparnos por lo que nos depara el siglo XXI y la información? Pues bien, a partir de lo anterior se crea la Ley 1581 del año 2012, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley es la que nos va a nosotros hoy a demorar la mayor cantidad de minutos de esta corta presentación, y finalmente traemos para todos la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con ocasión de aquellos que en este auditorio estén interesados en temas de corrupción. Pues bien, para hacer esto un poco más interesante, vamos a ver un video en el que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la protección de datos? ¿Hasta dónde puede llegar la protección de datos? Señorías, es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está subyúdice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora. Bien, retomo, les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio. Le ruego que omita la tipificación de malversación, ya que el que instruye la causa aún no ha dictado sentencia al respecto. Bien, así lo hago, señor presidente. Les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio. Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen
hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien, le pido humildemente disculpas, señor presidente. Puede continuar. Bien, señorías, me decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el ministerio. Señoría, perdón, pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios sean mantenidos al margen hasta que no se cierre el proceso. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Eso es tajante. Pero si alguien leyó algo, alguien cuando sucedió algo en algún lugar, ese algo andará. Eso digo yo, señorías. Yo digo que estoy para ir mañana. No me tiene ni que responder ahora. Pero si alguien usó algo que no estoy diciendo nada. Respetos al máximo, señor presidente, a ese agente. Dios nos libre que no quiero levantarle a nadie los pies del suelo. He dicho algo, pero hubo alguien con algo en algún sitio. Ese algo andará. Pero, señorías, haber dejado claras las cosas. Y si no por lo menos claras las cosas, por lo menos algo de alguien en algún sitio. ¿Será que todo es objeto de protección? ¿Será que estamos condenados a que nadie pueda hacer nada? ¿Será que incluso yo no podría saber que aquí tengo algunos estudiantes y a quienes estoy mirando que me sé sus nombres? ¿Será que me podrían poner una caución o alejarme tantos metros porque sé incluso su RH? Pregúntense ustedes. ¿Será que un profesor tiene la oportunidad para calificar a un estudiante de preguntarle cuáles son sus medidas corporales? O sin poner un chiste o un comentario tan clasista o tan despectivo o tan machista, ¿será que yo podría, para pedir el ingreso de ustedes, pedirle algunos datos? Preguntar si les piden datos, ¿cierto? ¿Y la hoja decía algo de protección de datos personales? Bueno, que no nos escuche ni el señor vicerrector ni el señor decano, porque eso es lo que vamos a develar hoy. ¿Cómo se protege un dato personal? ¿Qué es un dato personal? ¿Cómo se clasifican los datos personales? ¿Quiénes están en la obligación de clasificar y de proteger datos personales? ¿Qué pasa? Escuchen esta. ¿Qué pasa si ustedes crean una empresa y no le ponen protección de datos personales? ¿Quién es la autoridad encargada de controlar lo anterior? Pues bien, nos dice la primera diapositiva que esto es un tema constitucional. Desde ya, para todo el auditorio, cada uno de nosotros tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre sí mismo repose en bases de datos. Todos tenemos el derecho a que la información que se sepa de nosotros en cualquier lugar sea la información idónea, correcta, específica, actualizada. Que si en algún momento usted, por una de esas situaciones fortuitas, se encontraba en data crédito y en este momento ha cumplido con sus obligaciones pecuniarias, pues dése cuenta que eso perjudica muchas órbitas de su vida. O que si, por ejemplo, usted aparece en una lista de personas con cierta patología y eso es verdad, pregunta, ¿será que yo estoy conminado a vivir una vida en la que todo el mundo sepa cuáles son mis condiciones personales? Pues bien, eso se proyecta y se genera una tensión, porque por otra parte la Constitución dice que se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. O sea que es la principal polémica y tensión entre que yo quiero que nada se sepa de mí y que otra persona tiene derecho a que se sepa lo que sabe. Pues este contexto y esta tensión constitucional nos lleva a eso, a la Ley de Protección de Datos Personales. Pero para poder entrar en la Ley de Protección de Datos Personales vamos a hablar primero qué es la intimidad. En 1893 dos profesores de la Universidad de Harvard, en un ensayo llamado The Right to Privacy, dos profesores llamados Barrett y Brandeis, Samuel Barrett y Sigmund Brandeis, desarrollaron por primera vez en la historia de la humanidad un concepto relacionado con la privacidad. Quiero que todo el auditorio en este momento guarde absoluto silencio. Si tuviera la oportunidad, le pediría al maestro de ceremonia que disminuyera la luz del auditorio y que todo se volviera más tenue.
pero les pediría a todos que se transportaran a la comodidad de su hogar. Es más, como se lo digo a muchos de mis estudiantes, gracias a que la mente del ser humano funciona al revés y siempre quieren hacer lo contrario, les voy a pedir el favor de que no se imaginen que están en sus casas, ¿sí? Que quienes se mojaron en este momento están botando sin ninguna precaución los zapatos en algún lugar muy cómodo, y quiero que comiencen a pensar en todo eso que hacen cuando cierran su cuarto, bajan la luz, oscurecen, ¿cierto? O se fijan con total certeza que las persianas están cerradas o las cortinas. Piensen en eso en este instante. O mejor, no lo piensen. Piensen en todo lo que los define como seres humanos y que a nadie le cuenten. Los secretos de su vida. ¿Ya? ¿Se están imaginando? Muy bien, ahora quiero que por aquí me lo cuenten uno por uno. Ese miedo infinito que cualquier ser humano siente cuando se genera la tensión y la preocupación de que alguien va a saber algo en algún lugar sobre su información personal es la intimidad. Porque los seres humanos tenemos por lo menos 3 vidas. Una vida pública, que es en la que me encuentro yo en este momento, en la que estoy expresándome mi expectativa razonable de intimidad, como se conoce el concepto gracias al desarrollo jurisprudencial de nuestra Corte Constitucional, es muy bajita. Piensen que la expectativa es una burbuja a mi alrededor, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo un acto público, estoy en una plaza pública o estoy queriendo que todo el mundo me escuche, disminuyó el margen de acción de esa expectativa razonable. Porque al contrario, no quiero que opere la intimidad. Pero a medida que hago ciertas actividades inequívocas, esa burbuja aumenta. Y la expectativa razonable de intimidad, que es esa burbuja, se hace más grande. Eso mismo ocurre con la vida privada y una mucho más, que es la vida secreta. Vida pública, vida privada y vida secreta. La ley de protección de datos personales se centra, en definitiva, en la vida privada y secreta de cada uno de ustedes. Y nos enseña cómo proteger esa información que no todos deben tener el privilegio de conocer. Esta ley desarrolla el concepto constitucional y nos dice, miren, la primera definición de la noche de hoy, ¿qué es un dato personal para todos? Un dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a varias personas naturales determinadas o determinables, una o varias personas. Luego, de entrada, la información personal recae sobre la persona, es decir, sobre el que pertenece a la especie humana. Pero como si fuera poco, esta información personal no solamente es aquella que yo directamente asocio con alguien, sino que me puede permitir llegar a identificar. Vamos a poner un ejemplo. Identifique en el auditorio al hombre que tiene una corbata gris con puntos blancos, un traje gris, una camisa blanca, también me estoy acordando de cómo me vine vestido hoy. Sí, estoy bien. Azul con blanco. Muy bien. Si ustedes no sufren de astigmatismo o miopía, los que están atrás y los que están más adelante han advertido, bien podría esa información llegar a identificarme. Pero les hago una pregunta. ¿Cómo estoy vestido es un dato personal? Vamos a ver las características. Está referido a información vinculada a una persona natural. Permite identificar a la persona como un ser único, es decir, aquí ya nos lleva a un escenario diferente. En términos del principio de la identidad, el principio filosófico de la identidad en el que una cosa solo puede ser una cosa en el universo, los datos personales están relacionados con nuestra univocidad, con nuestra idea de dignidad humana, con que cada uno de nosotros es una sola cosa en el universo. Luego el dato personal es aquel que me identifica a mí como ser humano. Eso es un dato personal. Esta corbata la pueden tener muchos, pero no mi rostro, ni mi voz. ¿Van conmigo? Muy bien. Además nos dice que el titular del derecho es la persona natural a quien se refiere esa información. Luego, bajo el contexto que yo acabo de poner, el titular del derecho soy yo. Yo soy el titular del derecho, algo en lo que vamos a recabar más adelante. La última característica es que el tratamiento de ese dato personal está enmarcado en una serie de principios, diría el gran autor Robert Alexy, unos mandatos de optimización, guías jurídicas, pretensiones normativas generalísimas que quieren cumplirse en la mayor medida de lo posible para garantizar los derechos de cada uno de ustedes a recibir un tratamiento de datos personales de manera justa. Vamos a explicar otro concepto muy detallado, que es una base de datos. La propiedad intelectual ha definido la base de datos
como un conjunto de datos organizados con una pretensión de información. Yo puedo, por ejemplo, hacer una base de datos de cuál es la talla de zapato de todas las personas que están en este momento en el auditorio. Y eso sin duda sería una información muy valiosa para un comerciante de zapatos. Lo que en un primer momento eran simplemente números asociados a alguien y de manera organizada se convierte en una base de datos de tallas de zapatos. Luego, de manera más estricta, la ley nos dice conjunto organizado de datos personales que es objeto de tratamiento, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de esos datos. Esos son los tratamientos que les podemos dar. Muy bien. ¿Quiénes son los sujetos en la cadena de protección de datos personales? ¿Quiénes están metidos en esta historia? Vamos a ver. Primer sujeto, el titular. Ustedes, cada uno de nosotros. Pregunta, ¿hay alguien en el salón que no tenga nombre? Pregunta, ¿hay alguien en el salón que no tenga cédula o documento de identidad? ¿Alguien en el salón no sabe cuál es su sangre? ¿Alguien en el salón no tiene huellas dactilares o sufre de una patología llamada dermatitis que impide la consecución de una identificación por medio de la teoría o la tecnología biométrica? Todos son titulares de información personal, todos ustedes. Y como si fuera poco, también tenemos un responsable, es decir, el firmón, el que es dueño de la empresa, el que vino acá a este seminario a aprender cómo hacer una nueva empresa, cómo proyectar una iniciativa de negocio. Ahora usted se llama responsable, y cuando a uno le ponen responsable ya el panorama cambia, porque significa que usted responde sin ir más allá, o sea, el que va a sacar la plata del bolsillo cuando a un cliente se le vulnere un dato personal es a usted. Y finalmente tenemos a un encargado al que le toca hacer lo que el responsable le diga, ¿cierto? El responsable es el jefe, el encargado es el pobre empleado que sigue órdenes y que termina haciendo cosas como las siguientes. Oiga, hágame un favor, envíele un archivo de Excel con toda la base de datos de clientes a mi esposa, que es que necesitamos venderles también unas manillas. Oiga, lo que pasa es que tengo un amigo que se va a lanzar en el 2019 a las elecciones municipales, ¿sí? Y yo sé que usted tiene una base de datos. ¿Cómo es que se llama la universidad donde usted dicta clase? Universidad Republicana, ¿no? Corporación Universitaria Republicana. ¿Por qué no hacemos un trueque? Le doy 100 pesos por cada dato de un estudiante mayor de edad, porque además necesita que sea mayor de edad para que pueda votar, y usted me la envía, y si quiere crear un correo electrónico para que nadie rastree la información que usted me está enviando. ¿Será que eso es posible hacerlo? Y si usted es encargado, ahí sí como que recibe la orden, ¿qué tiene que hacer y cómo se defiende? Pues bien, bajo la identificación de estos tres actores, vamos a, con la ayuda de Sofía, nuestra robot humanoide ciudadana, que de hecho en el año 2014 dijo que iba a destruir a la humanidad, los que quienes no me crean el video de YouTube, ¿sí? O sea, ya tiene incluso años de edad, ¿no? Muy bien, gracias a Sofía vamos a ver cómo se clasifican los datos personales. Primera clasificación. Aquí aparece otro humanoide. Este es un humanoide que permite sostener una conversación en línea durante más de 8 horas de manera lógica y organizada. Usted simplemente lo prende y comienza a hablarlo. Y él nos va a ayudar. Públicos, privados, semiprivados, sensibles. Pregunta para el auditorio. ¿Recuerdan cuál fue la primera ley de la que hablamos? ¿De qué año era por lo menos? Muy cerca, pero no, 2008. Muy bien. Esa ley de habeas data financiero clasificó los datos en públicos, privados, semiprivados. Y yo de verdad me siento aún sonrojado por la sabiduría del legislador del 2008. Dato público es aquel que no es privado. Dato privado es aquel que no es auditorio. Y el dato semiprivado es una mixtura entre el dato público y el dato privado. Miren, podrían ser senadores o representantes. Pero, dado lo anterior, la ley del año 2012 actualizada dice, oiga, hay que crear una cuarta categoría. Y creo que me va a tomar la molestia y arreglar un poquitico esas definiciones. Nosotros debemos decir que un dato público, primera clasificación, es el dato calificado como tal según la ley, la constitución política. Luego estamos hablando de que es la norma la que define que un dato tenga una característica o naturaleza de dato público.
Si usted se pregunta cuál es un dato público, la ley le da la respuesta. Ocurre lo propio cuando la ley nos dice cuáles son los datos reservados. Los datos que usted no puede pedir, como alguien que llegue y golpee las puertas de la casa de Nariño y diga, haga por favor, es que quiero conocer el esquema de seguridad del presidente Juan Manuel Santos. ¿Para qué? No, para traerle un regalo de Navidad. ¿Sí? Dato reservado. ¿En virtud de qué? ¿De que el vigilante le dice que no puede? Véanlo por favor, de la ley. La ley genera reserva a la información y la ley también dice que la información es pública. Vamos a poner unos ejemplos. Son públicas las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, es decir, que ya no tienen un examen legal, sino que existe una fe pública y una fuerza vinculante por parte de una autoridad judicial. ¿Y eso qué lo demuestra? Busquen en internet el nombre completo de alguien, además de salirle la información personal y lo que él deje reservado a lo público, también les van a salir todas las sentencias ejecutoriadas que tiene. Hagan el ejercicio, incluso por número de cédula. Si les propusieron matrimonio, primero busquen en Google. De pronto él tiene más respuestas que ustedes. ¿Qué es un dato privado? Su naturaleza íntima. Luego aquí recordamos a Warren y Brandeis. ¿Saben cómo lo definieron ellos de manera poética que sigue siendo muy actual? La privacidad es el derecho que tengo a estar solo y a hacer uso de este derecho en la manera como yo lo considero. Eso es la privacidad. Y la privacidad podría ser sinónimo de intimidad según la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. El dato privado, el que por su naturaleza íntima debe tener reserva, puede ser, por ejemplo, para ustedes, libros de los comerciantes. Es un dato privado. Solamente una autoridad puede solicitarlo y con fines estrictamente legales. También encontramos acá las historias clínicas, los datos obtenidos en relación a la inspección de un domicilio o la práctica de pruebas en procesos penales que están sujetos a reserva. Por eso cuando usted llega a pedir información sobre el caso, ¿qué le dicen? ¿Es un dato qué? Privado. Entonces ¿van a seguir peleándole al de la baranda porque no les da información? No, porque la ley lo determinó como un dato privado. Esta es una que genera un poco más de escozor. Aquí sí que pido de todos ustedes absoluta concentración. Datos semiprivados. No tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública tampoco. Su conocimiento o divulgación puede interesar no solamente a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general. Aquí aparecen unos ejemplos, pero ya vamos a poner uno que resuelve conflictos, como por ejemplo el dato financiero y crediticio de la actividad comercial de servicios. Buenas, señores Bancolombia. Yo sé que lo que voy a hacer no se permite en términos de ingeniería de sonido, pero permítanme. ¿Sí? ¿En qué le puedo servir? Mire, es que vengo a pedir un crédito. Claro, ¿podría por favor decirme cuáles son sus ingresos? No. ¿Por qué? Bueno, dígame, ¿tiene pasivos? No, ¿por qué? ¿Y usted qué le importa eso? No, qué pena, no le puedo dar el crédito. ¿Qué pasa? ¿Ustedes no van a dar esa información? Entonces, fíjense, podrían en determinado contexto ser datos de naturaleza ¿qué? Privada, pero la configuración del momento o la no necesidad de reserva hace que fluctúen y se conviertan en un dato tampoco público, porque a mí no me interesa, así como lo hacemos en ciertos momentos con la hipocresía pública del país en la que les pedimos a los candidatos a la presidencia que suban su declaración de renta. No me refiero a esto, me refiero al interés del titular o de la sociedad en general de tener un dato de alguien que en principio podría llegar a configurarse como privado. Ejemplo, ocurre un accidente, necesitamos hacer una transfusión de sangre de manera de emergencia. El RH de alguien es un dato que podría considerarse de naturaleza ¿qué? Privada, pero tampoco es un dato público. Pero en ese momento la sociedad en general, por el interés general o por el propio interés de esta persona, debería conocer qué RH tiene. Y cuando usted entra al hospital no ve al lado de la camilla que al lado de la camilla aparece el nombre de la persona y abajo el RH. O sea, que están vulnerando la intimidad de esa persona, me pregunto yo en este momento. O simplemente están en virtud de la ley considerando el RH un dato semiprivado. Pues bien, ya lo han entendido ustedes. Seguimos con la clasificación, con los datos sensibles. Este es un tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi. Demuestra la imagen cómo nace la teoría de los datos sensibles. La humanidad ha sufrido de manera reiterada los flagelos de la violencia, los actos inhumanos y la barbarie insigne
producto de la clasificación de los seres humanos. En la Segunda Guerra Mundial existían listas de aquellos que, por ser considerados como judíos, eran también considerados automáticamente inferiores. Imagínese usted en la Alemania nazi aparecer en una lista de judíos. ¿Qué representaba para usted y para su familia? Ahora piensen en este siglo XXI, una lista de todos los colombianos pertenecientes a la población LGBTI, en Facebook y en redes sociales. Una lista de todos los colombianos víctimas del desplazamiento forzado. Es más, les voy a poner una actual. Lista de todos los combatientes y excombatientes de las FARC. Datos de contacto, celular, dónde vive la mamá y la dirección. Lista de todos los datos de contacto personal del secretariado de las FARC. No vayamos muy lejos. Una lista de todas las personas que tienen una patología asociada con una enfermedad terminal. Lista de todas las personas contagiadas por VIH de Colombia. ¿Será que eso es posible? ¿Será que alguien lo puede permitir? ¿Será que estamos conminados y obligados a abnegarnos simplemente a que el mundo conozca esta clase de cosas? Pues la experiencia aprendida desde la Segunda Guerra Mundial hizo que se consideren datos sensibles aquellos que generan discriminación, que van en contra de la dignidad humana, en términos kantianos que no nos permiten desarrollar nuestro proyecto de vida bajo un imperativo categórico, aquellos datos que impiden que cada uno quiera ser lo que quiere ser, aquellos datos relacionados con el origen racial, étnico, orientación política. Todos aquí me ponen ahí al ladito de la lista quienes van o no con el actual presidente o con el opositor del presidente, porque se sientan a este lado unos y al otro lado otros para que no se peleen, ¿sí? Además de lo anterior, todo lo relacionado con sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses por esas causas. ¿Queda claro que es un dato sensible? Todos van en la misma sintonía del siglo XXI de la protección. Esta imagen quiere llevarlos a cómo la realidad supera la ficción. Un dato sensible por excelencia es el dato biométrico. Si pudiera señalarme yo desde el córtex hasta el último dedo del pie, todo en mi radiografía humana es un dato de carácter biométrico y sensible. Mi configuración facial, mi iris, que no voy a señalar, mis orejas, mis manos, mis huellas, sus orejas, sus manos y sus huellas, su voz, todo eso es un dato sensible. La dentadura de cada uno, así es, doctor Alejandro. Piensen ustedes en qué ocurriría si en cierto momento una foto con determinado grado de intimidad se filtra en internet. Si a usted le parece muy gracioso retratar, ¿cierto?, o filmar a su vecino que olvidó cerrar la ventana del baño mientras se duchaba, pues no, la ley lo impide porque es un dato de naturaleza sensible que puede generar ¿qué? Discriminación. Pongo la imagen porque quiero decirles cómo la realidad superó la ficción. ¿Recuerdan las películas en las que le quitaban el ojo a la persona para poder abrir una puerta? ¿Sí se acuerdan? ¿O le quitaban el dedo? Quiero decirles algo. Existe un índice que se llama índice FAR. Es el índice de falso reconocimiento. Ese índice dice que, presten atención, una de cada 5.000 huellas dactilares puede producir un error. Una de cada 5.000 huellas puede producir un error. Una de cada 1.000 formas de reconocimiento facial puede producir un error. Por eso se cuestionaba tanto a los celulares actuales que han salido con reconocimiento facial, porque decían, oiga, y si a usted lo cogen dormido y le desbloquean el celular, imagínese el peligro. Pero no contento con eso, una de cada 1.000 personas podría tener una configuración facial tan cercana a la suya que podría acceder a su información en el aparato móvil. La imagen es para generar en el auditorio dos sensaciones. La primera, en el momento en el que le quitan a alguien un ojo, el iris como un músculo se contrae. La cesación de la función vital del iris hace que cambie el reconocimiento. Luego, está comprobado científicamente que un iris vivo no se lee igual que un iris muerto. O sea que hay que cambiar las películas en las que les quitaban el ojo
porque para que exista un reconocimiento real, tiene que ir la persona a abrir el ojo. Y la segunda sensación que quiero generar en el auditorio es la siguiente. Por el reconocimiento de un iris, un solo iris, ¿sí?, el índice de error es de 1.5 millones. O sea, una de cada 1,5 millones de reconocimientos por iris biométrico sale mal. Eso es un índice muy bajito, ¿no es cierto? Pero miren lo que les digo. El reconocimiento de iris dual, o sea, ustedes ponen los ojos así. Ese reconocimiento tiene un índice FAR de 2.25 trillones. Pueden consultarlo en este momento en internet. Si la humanidad en este momento supera los 7.000 millones y el falso índice de reconocimiento es de 2.25 trillones, significa que matemáticamente hablando es imposible que alguien se haga pasar por otro si hace una lectura por medio de sus dos ojos. Eso nos lleva a creer que quienes tengan un proyecto de emprendimiento tienen que cambiar incluso la forma en cómo se accede a sus empresas. Y quiero decirles algo mejor. Es más caro poner una puerta blindada que poner un aparato de reconocimiento de orejas. Adivinen ahora qué es más seguro. Incluso en Colombia, a través de la teoría de la tecnología nano TXT, se venden estos aparatos a menos de $1 millón. ¿Será que ahora no les interesa más que una llave de este tamaño que no cabe en el bolsillo? Muy bien. Vamos al primer ejercicio de la noche. La cédula de Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿República de Colombia es un dato personal, sí o no? No. Porque Colombia no representa a una persona natural. ¿El número de la cédula de Luis Carlos Galán es un dato personal? Sí, porque permite ¿qué? Identificar o determinar. ¿La ciudad a la que se adscribe esta cédula es un dato personal? No. No, por lo menos bajo este contexto. Galán Sarmiento Luis Carlos, nombre. Dato personal. De naturaleza pública. ¿Quién no sabe quién es él? Y no importa por su naturaleza como persona famosa. Sneider, levanta la mano. Natalie, Fabiola, profesor Javier. Perdón, ¿vulneré alguno de sus derechos? ¿Me van a demandar? Si en la calle alguien dice un nombre, ¿hay alguien en el auditorio llamado América Yokohama? ¿La atiné? Perfecto. ¿Es un dato público? Sí, todo lo anterior son datos de naturaleza pública. Eso me lleva a pensar que ustedes le están cogiendo miedo al tema y se están centrando en errores. Pero, ¿qué me podría decir Lisette, que está en la última banca de allá? ¿El nombre es un dato privado? Muy bien. 29 de septiembre de 1943, dato. Piénsenlo. Podríamos catalogarlo según el caso como privado o semiprivado. Muy bien. Estatura 1.77. Ya saben cuánto medía Galán. Público, privado, sensible. Sensible, representa mi biometría, es una forma de identificarme genéticamente. Mido 1.77. Muy bien, no tiene ninguna señal. Después la historia nos diría qué ocurrió con él. Pero la huella, dato que sensible, de naturaleza biométrica. ¿Queda claro para todos? ¿Han entendido hasta el momento? Fabuloso. Porque la firma de Luis Carlos Galán bien podría tratarse de pública, si hace parte de un documento público, si tiene un fin crediticio podría ser semi-privada, y si es en la carta de amor que él escribió a su esposa puede ser privada. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Tantas preguntas que surgen ahora. Primero, identifique esto. Multa, suspensión, cierre temporal o cierre inmediato y definitivo de usted bajo su negocio como persona natural, de su empresa, ¿sí?, o de la entidad pública a través de una sanción. Por supuesto no podemos suspender el servicio a una necesidad pública, pero sí corren las suspensiones a quienes detengan el cargo en la entidad. Vamos a leer qué sanciones. De carácter personal e institucional hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, o seguimos prestando atención
o 2.000 salarios mínimos, de las actividades de suspensión por el término de 6 meses, un cierre temporal hasta que usted cumpla con lo que está generando el término de la suspensión, o un cierre definitivo e inmediato, teniendo en cuenta la vulneración de datos de carácter ¿qué? Sensible. Muy bien. A ustedes les gustan las matemáticas. El salario mínimo es de 737.717 pesos, multiplicado por 2.000, eso nos da un total de 1.475 millones de pesos, por no poner atención en esta charla de emprendimiento. O conocer las sanciones, ser proactivos, ser ciudadanos del siglo XXI, advertir que este ciudadano japonés que murió por la siguiente consigna, Yokohama, era la coincidencia, tenía razón. Toromoto Yokohama decía: la vida de la humanidad, que durante siglos dependió de la explotación de los recursos naturales, de la flagelación del ser humano, de la fuerza del trabajo, en el futuro dependerá del conocimiento, de la inteligencia y de la información. Porque como digo todas las noches los viernes en Comercio Electrónico, en el siglo XXI no hay que saber todas las respuestas, sino saber buscar respuestas. No hay que saber mucho, sino saber cómo saber mucho. Y entonces, ya ustedes saben cuáles son esas multas. Los círculos que van a ser compartidos a través de la generosidad del señor decano, teniendo en cuenta que muchas personas atrás no alcanzan a identificar, representan una de todas esas monedas que debemos invertir en esta alcancía para no tener que pagar esto. Les estoy hablando en total de 10 monedas o 1.400 millones. ¿Nos vamos por las monedas? Primero, un inventario de bases de datos. Para crear su negocio, usted está en el deber, sin duda alguna en el deber, de conocer qué bases de datos tiene. Pregunta, ¿una empresa qué bases de datos tiene? ¿De qué? Empleados, clientes, ¿qué más? Proveedores. La Universidad Republicana, ¿qué base de datos tiene? Estudiantes, ¿qué más? Trabajadores, profesores, administrativos, etc. Es difícil identificar qué bases de datos tengo. Como profesor, ¿qué bases de datos tengo? Como persona natural, ¿de qué? De estudiantes. Incluso los estudiantes podrían llegar a tener, eventualmente, ya vamos a ver bajo qué contextos, una base de datos de profesores. Bien, un inventario de bases de datos. Vamos a ver más adelante cómo se hace el registro, que es la segunda parte de la conferencia. Solicitudes de autorización. Claro, usted tiene que pedirle permiso a la gente. ¿Y saben cómo se logra? No se desgasten. Un clic es la distancia. Pone un aviso en el que identifica cuál va a ser el tratamiento, qué es lo que usted está haciendo, redirecciona a la persona y le dice: yo tengo una protección de datos personales en virtud de la ley que ustedes ya saben cuál es, la ley ¿qué? 1581 del año 2012 y su decreto reglamentario 1377 del 2013. Si usted quiere consultar mi política, haga clic aquí. De lo contrario, acepta términos y condiciones. Adivinen qué hacen todos ustedes. Aceptan términos y condiciones. Eso es la autorización. Política de tratamiento. Es un documento, no es más. ¿Saben cuánto cuesta hacer esto en una mediana firma? Pedir una auditoría para realizar una política de tratamiento de datos personales, entre 10 y 15 millones de pesos para una pequeña y mediana empresa. Por supuesto, piensen en una cifra astronómica para una institución como la nuestra. Ahora yo les pregunto dos cosas. Primero, ¿están dispuestos a pagar 10 o 15 millones de pesos por algo que ustedes pueden hacer? Que no me escuchen, ¿cierto? Las empresas relacionadas con este tema. No quiero hacer una revolución, pero por otra parte, ¿no podrían ser ustedes los que cobren esos honorarios emprendedores y proponerle a una empresa y ustedes le hacen la política de tratamiento de datos personales? ¿Cómo se hace? La política es un documento en el que usted identifica la institución que cobija esa política. Primero, mire, fulano de tal o la empresa tal con tal domiciliada en tal lugar, datos generales de identificación del equipo. Realiza la siguiente política. ¿Qué es un dato privado, dato semiprivado, dato sensible y dato público? ¿Qué es una base de datos? ¿Lo vimos?
O sea que usted ya tiene el manual para hacerlo, ¿sí? Después le dice, estos son sus derechos. Mire, la ley le dice que usted tiene derecho a ¿qué? ¿Qué dice la ley? Conocer, actualizar, rectificar la información que usted tiene. Y yo quiero tratar su información para lo siguiente. Primero, yo hago gafas. Son gafas personalizadas. Necesito saber cuánto le mide la cabeza. No estoy haciendo un tratamiento de su dato biométrico sensible para cualquier cosa, sino que necesito saber de aquí a aquí cuánto le mide la cabeza para que la gafa le quede bien puesta. La gafita le quede bien puesta, ¿sí? La persona ya se va a sentir más tranquila diciendo cuánto le mide la cabeza. No es para una fosa común, es para venderle unas gafas de sol. Si usted está vendiendo joyas, necesita saber cuánto le mide ¿qué? El dedo, ¿no? Es un dato que biométrico, ¿sí o no? ¿Es sensible? Pero tiene una finalidad. Escríbalo ahí con sus palabras. Ahora, que no suene algo, ¿no? Porque la persona no va a entender. Usted le dice, mire, yo hago anillos, necesito saber cuánto mide su dedo para que el anillo le quede bonito. Finalmente usted le dice, tengo unos canales de respuesta. Si tiene alguna duda, si no sabe qué pasa con su dato, si quiere actualizarlo, si le crecieron los dedos, si se volvió más gordito, más flaquito, aquí me puede escribir. Y esa es su política. ¿Listo? Tercera monedita. Cuarta moneda, un aviso de privacidad. Han llegado a sus edificios o entidades donde dice, usted está siendo monitoreado, grabado, la ley de protección de datos, este edificio tiene un circuito privado de seguridad, aquí se protegen sus datos personales, no se preocupe, entre fresco, comas este dulce, aquí cumplimos la ley. Eso es un aviso de privacidad. El acetato, cotízalo, busque, emprendedor, haga avisos de privacidad y póngalos. Ahora, eso no significa que ya con eso cumple la ley, pero sigue siendo otra de las monedas que vamos a poner en esta carrera de emprendimiento. Quinta moneda, manual de políticas y procedimientos internos. Resulta ser que si las personas tienen un medio para actualizar la información, para pedir que se modifique, es a través de unos canales, ¿no es cierto? Cuando usted llama a su operador móvil, le dice, usted podría ser grabado esta llamada por términos de seguridad, si no le respondemos su queja en el término de tantos días, puede operar el silencio administrativo positivo, puede interponer también una queja de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque sus datos deben ser protegidos. Si tienen alguna duda, envíenos la información al correo electrónico. ¿Ven lo que hace? Es difícil hacer eso. Pregunta, ¿quién de ustedes no puede crear un correo electrónico para que le lleguen las peticiones de la gente que quiere actualizar o modificar o rectificar la información? Eso lo pone en el manual. Dice, si usted tiene problemas conmigo, escríbame a este correo electrónico. ¿Dónde encuentra modelos de manual? En internet. Lo sabe más Google que yo. Porque recuerden, no es saber mucho, sino saber cómo saber mucho. Muy bien. Sexta moneda. Atención de los canales. Ahora no es que se le llene la bandeja y nadie atienda eso, o que pone un buzón enfrente de la empresa muy bonito, el que la gente baja la palanca y ya no caben más cartas. ¿Adivinen qué le va a pasar? Yo les digo, 1.475 millones de pesos. Realizar el Registro Nacional de Bases de Datos. Eso suena como un monstruo, ¿sí? Si algún día Hobbes puso el Leviatán como un monstruo lleno de cabezas y una espada, esto es el Leviatán de las empresas en el siglo XXI. ¿Cómo carajos hago un Registro Nacional de Bases de Datos? Yo les digo cómo. Primero, no tienen que comprarse un disco duro de seguridad en el que le quepa toda la base de datos y la descarga. Tampoco, no se preocupe, tienen que organizar la base de datos, porque yo sé que usted puede tener la base de datos dispersa, ¿no es cierto? Y tampoco tiene que cambiarle los colores a la tabla de Excel, ni que de pronto el superintendente la ve más bonita si le aumenta el tamaño de la letra. No. Lo primero, ponerle un nombre. Vamos a ver. Dijimos que en la Universidad Republicana hay una base de datos de estudiantes. ¿Cómo le vamos a poner a esa base de datos? Estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana, año 2016. Voy a ponerle o estudiantes. Listo. Después de eso nos dice la ley. Dígame cuántos activos de información tiene. O sea que usted no me tiene que decir que hay un estudiante que se llama Juan Sarmiento, sino que él vale 1. Y al final usted pone estudiantes 500. ¿Vamos? Después de eso usted va a poner la finalidad. Mire, yo tengo una base de datos llamada estudiantes, en la que hay 500 estudiantes, porque mi objetivo es
enseñarles a ellos a través de un programa de formación profesional. Yo hago un tratamiento de esos datos con fines académicos, identificar la finalidad y eventualmente le dice a ellos qué clasificación de datos hay en esa base de datos. Si ahí hay datos sensibles, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, nos da una página web en la que usted pone un usuario y una contraseña, se registra en línea, no es nada del otro mundo, y allí usted dice, mire, tengo esta base de datos, se llama así, tiene tantos datos, tiene esta finalidad y estos son los datos que hay en mi base de datos. Sensibles, privados y no privados, ellos dan una clasificación particular. ¿Está difícil? ¿Saben cuánto cobran las empresas? No les digo para no dañar el negocio porque ustedes de pronto ahora van a ser los emprendedores que lo hagan. Muy bien. Siguiente moneda, evaluar la seguridad y adoptar medidas de control. Muy lindo me parece. Todo lo que hemos dicho, pero si usted deja su computador desbloqueado, comenzando por ahí, si usted dice, mire, aquí está la presentación y yo en esta USB que puse esta noche en este computador dejé una base de datos. Si usted no cierra sus cuentas de correo electrónico, si usted no tiene clave en su celular, yo le pregunto para qué hace todo lo anterior. Hay una frase sabia que dice, quien crea que la seguridad va a resolver los problemas tecnológicos, entonces no sabe nada de tecnología, ni mucho menos de seguridad. Porque cada día que se inventa un nuevo virus, hay un nuevo antivirus. Y al día siguiente, así como la gripa, ese virus es mejor y hay que crear un mejor antivirus o esperar a que pase. Así que yo les digo, en la cadena de seguridad en la que todos estamos unidos, el principal eslabón o el más débil es usted. De nada le sirve a su compañía implementar toda esta política si al final su empleado deja desbloqueado el computador y alguien toma una información y esa información después genera un delito. Piense usted qué pasaría si su empresa bancaria, si su entidad bancaria libera la contraseña de su tarjeta de ahorros. ¿Le parece chévere? Pero hay un correo electrónico y hay una política y hay un manual. ¿De qué sirve si no hay qué? Seguridad. Muy bien. Siguiente monedita. Nos dice coordinar la realización de capacitaciones como esta, en la que de manera muy sabia la Corporación Universitaria Republicana nos ha dicho que es emprendimiento, y actualizar el registro de bases de datos conforme usted vaya obteniendo ¿qué? Más información, más datos, más bases. Muy bien. Lo siguiente ya es simplemente ingeniería, porque ya hemos visto la generalidad de la ley. Lo siguiente es darnos cuenta que hemos aprendido. Derecho de actualización. ¿Conocemos este derecho? El tratamiento de datos personales en el tratamiento se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que los datos que se encuentran en las bases sean precisos y suficientes. Cuando el titular lo solicite o el responsable lo advierta, los datos serán actualizados, rectificados y suprimidos. ¿Algo que explicar? Nada. Muy bien. Gestión de solicitudes. ¿Recuerdan lo que dijimos? Primero, puede ser personalmente. Usted puede recibir la solicitud de manera personal. Llega alguien y dice, oiga, es que yo no me llamo así, cámbiame el nombre. Siguiente, por medio de un teléfono, en el que recepcionan las quejas de los operadores móviles. Oprima 3 para una queja. Oprima 1 si insiste en la queja. Oprima 2 si de verdad nos va a poner una queja. Ya usted le pone la queja. Tercero, por correo físico o postal o por medio de un formulario electrónico en un sitio web o una página web. ¿Quedan claros esos canales? Y todos aquellos que ustedes consideren pertinentes y de los necesarios. Es una responsabilidad demostrada que usted debe tener la capacidad de demostrarle a quién, a la superintendencia, que usted ha implementado todas las medidas para cumplir con la ley. Si usted no lo hace, su empresa va a ser objeto de sanciones, suspensiones, multas, cierres temporales o definitivos. Autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Lo dijimos. ¿Quién impone las sanciones? ¿Quién va a felicitarnos y nos va a dar un premio cuando llegue a decirnos, oiga, usted cómo lo hace de bien? Vaya y medita una conferencia. Esa entidad que hoy nos acompaña, a la que desde la corporación le agradecemos, esa misma entidad es la que a nosotros nos vigila, nos controla, nos modifica la norma, nos da conceptos y circulares y nos ayuda a cumplir con esta ley. Mecanismos para obtener la autorización. Esto sí que es interesante.
Porque si usted tiene una base de datos inmensa y es antes de la configuración de la ley, usted puede poner un aviso en un medio de amplia circulación. A pesar de que eso académicamente a mí me genera la necesidad de decir que puede contradecir el consentimiento previo expreso e informado del que habla la Corte Constitucional, es una manera de obtener un consentimiento. De tal suerte que con el aviso, la persona que no responda sobre el aviso está dando un consentimiento implícito o tácito de que pueden manejar sus datos personales. ¿Por qué no digo que no? Pero también puede poner un aviso, puede hacer que la persona firme de manera física. Son requisitos mínimos, por escrito, de manera verbal o por medio de una conducta inequívoca. Como por ejemplo hacer clic. ¿Listo? Cuando usted acepta términos y condiciones y solamente pasa eso porque quiere jugar, acepto, 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 ahí usted dio un consentimiento. ¿Queda claro? Digan que sí. Esa es una conducta inequívoca. ¿Qué debe tener en cuenta una entidad para la protección de datos? Así de sencillo. Primero, clasifique la información de su empresa. ¿Quién es estudiante? ¿Quién es profesor? ¿Quién es proveedor? ¿Quién es cliente? ¿Será que al cliente, para venderle un arroz con leche, tengo que preguntarle si es intolerante a la lactosa? ¿Sí o no? Pero si es intolerante a los mariscos, solamente vendo arroz con leche. Tengo que pedirle esa información. Ahora, si a una persona le quiero vender una corbata, tengo que saber cuánto le miden los pies, porque es que en India se ponen las corbatas así. No, luego usted ¿para qué va a tener información innecesaria? Clasifique su información, mire qué necesita y qué no, y qué información pertenece a qué base de datos, y si es pública, privada, semi-privada, pues así. ¿Queda claro? Segundo, implemente controles a esa información. ¿Quiénes tienen acceso a esa información? Es tan sencillo como lo siguiente. Usted llega a la empresa y dice: mijita, dame un favor, es que necesito saber cuántas veces yo he venido hoy al médico. Perdón, la persona de información debería tener un control sobre las veces que usted asistió a cita médica ese día. Pues la respuesta podría ser que eventualmente no, porque esa información solamente la debería tener el sistema y podría tener solamente acceso a ella ¿quién? El médico, cuando quiera revisar una historia clínica. Pero ¿será que la secretaria o la recepcionista o la persona del punto de información debe saber usted cuántas veces visitó a un profesional de la salud? ¿A quién le van a dar información? ¿La persona de la vigilancia de la puerta necesita saber quién entra al edificio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero la persona que colabora en servicios generales necesita saber cómo se llama esa persona y qué cédula de ciudadanía tiene. Ahí usted ya comienza a fallar, porque no está, después de clasificando la información, direccionando la información. Y el tercer punto, procesos de clasificación de la información que llegue. Ya en adelante usted ya se vuelve un sensei de la informática, ¿no? Ya tiene su base de datos, llega un nuevo cliente, lo registra, ya sabe qué le pide, qué no le pide, y se vuelve su negocio dinámico y sostenible. Limitación, ojo por esto, los responsables y encargados solo pueden recolectar, almacenar, usar o circular los datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir las finalidades que justificaron el tratamiento. Por lo tanto, una vez se cumpla con los objetivos y las finalidades, el responsable y el encargado deberán suprimir los datos personales que tienen de la persona. ¿Sí? ¿Se imagina que aún esté registrado que usted entró a un centro comercial hace 15 años? ¿Será necesario para la razón social del centro comercial? ¿Aún debe estar su grabación de cuando fue a ver un partido de fútbol en el Campín hace 20 años? Es que en esa época existía la posibilidad de generar esa grabación. ¿Cuánto tiempo nos dice la ley a los comerciantes que debemos guardar la información? 10 años. Eventualmente, bajo otras condiciones, los libros de comercio podrían guardarse en menos tiempo por fines probatorios. Pero estamos hablando de un tema de necesidad. Si usted ya no necesita la información, debe suprimirla, porque no le va a dar un nuevo tratamiento o la finalidad para la que la tenía ha finalizado. Muy bien. Este tema sí que es importante. Y en la fotografía nos acompaña un lindo bebé de un proyecto en Australia con bebés robots, para motivar el índice de natalidad y para también impedir el índice de abortos. ¿Qué opinan de tener un bebé así en la casa?
¿Les gusta la idea? Bienvenidos al siglo XXI. Si se llegara a realizar el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, esto es importante, no se podrá hacer excepto cuando se trate de datos públicos. O sea que usted no puede pedirle a un niño para ingresar a un lugar, tomarle una fotografía. Pregunta, ¿será que todos los edificios conocen esto? ¿O todo el que llega, así sea un niño, pone la huella y se toma fotos? Ahora piensen, ¿es un dato sensible de ese niño? ¿Era necesario recolectarlo para que entrara en el edificio? ¿Será que el niño o su acudiente mejor puede interponer una demanda o una denuncia, según el caso, producto de un delito informático? ¿Y tendría responsabilidades el objeto de sanciones de esa empresa? Ahora, ¿usted va a tener clientes menores de edad, sí o no? Mire la respuesta que le da la ley. En este caso, la entidad debe respetar los intereses y los derechos fundamentales, para lo cual debe existir una autorización previa del representante legal del niño. Si usted le va a vender algo a un menor de edad, debe contar con una autorización previa de su representante legal, de acuerdo con todas las figuras de representación legal que dispone nuestro ordenamiento jurídico. Tips de seguridad. Ya vamos cerrando. ¿Qué tiene que hacer primero? Mantenga una actitud cautelosa y revise constantemente sus tendencias de ayudar a personas que no conoce. ¿Aló? ¿Sí? Sí, yo tengo una cuenta en ese banco. No, no estoy interesado, muchas gracias. Ah, sí, claro que sí, ya le doy el número de la tarjeta de crédito. ¿Por detrás también? Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Ah? Todo el tiempo somos víctimas. La información es lo que más cuesta, lo vimos hoy, ¿no? Si durante siglos el desarrollo de la humanidad fue producto de la explotación de los recursos naturales, en el siglo XXI va a ser producto del conocimiento, la inteligencia y la información. Porque Facebook es una empresa multimillonaria. Porque tiene edificios, tiene información, solamente información. Para montar usted un negocio en este momento, ¿necesita saber dónde viven sus clientes? Puede que sí. ¿Necesita saber quiénes van a ser sus clientes? Puede que sí. Pero todos se le van a acercar de manera fiel a pedir información. Oiga, hágame un favor, lo que pasa es que me llamo Rodrigo Palacios. Usted tiene un dato mío. Necesito saber cuál es. Claro, identifíquese, no nos dicen todo el tiempo en el banco. Dígame dónde vive, cuál es la nomenclatura de su casa, preguntar de seguridad. Haga lo mismo, como así que le está dando información a todo el mundo. Por eso es que somos víctimas de delitos informáticos. Verifique con quién habla, especialmente si le están preguntando por contraseñas o datos de contacto. Piénsenlo en todos aquellos momentos en los que ustedes han dado información sin estar seguros. Y ahora piénsenlo después. ¿Debieron haberlo hecho? Llenan encuestas en la calle todo el tiempo por un bono extra. ¿Ah? Tercero, al teléfono obtengan nombres e identidades, número de empleado, por ejemplo, un código de identificación. Dígame usted qué código estudiantil tiene. Oiga, profesor, lo que pasa es que usted me subió mal la nota y necesito que me la cambie, porque yo me saqué tanto. Bueno, dígame cuál es su código, ¿sí? ¿Cuál es su segundo apellido? ¿En qué clase de nosotros nos encontramos? ¿En qué horario? Muy bien. Sea cauteloso en las encuestas, concursos y ofertas especiales de internet, teléfono y correo electrónico y convencional. Gánese un bono de descuento de 1,000 pesos en comprar un pollo asado por toda la información y usted bota todos sus datos personales, ¿sí? La última fecha en la que le dio un beso a su novia o a su novio. Rechace spam o correos sospechosos. Haga clic aquí y gánese la fortuna del príncipe de Dubái, Muhammad Al-Amin. Y usted, uy carajo, por fin lo que yo estaba esperando. No de información personal propia de algún familiar, incluye. Hágame un favor, lo que pasa es que lo llamamos para un curso de inglés. Ay, ¿me puede dar un referido? Sí, claro, cómo no, mire. Es que yo tengo un amigo al que quiere estudiar inglés. Llámelo que yo sé que él le compra el curso. Imagínese eso. Mantenga actualizadas las aplicaciones y su software. Esto es un esquema de sistema de seguridad de la información. Los sistemas de gestión de seguridad de la información son desarrollados por ingenieros y simplemente tienen como pretensión que usted maneje protocolos de seguridad informática, ¿sí? Que usted maneje una cultura de seguridad informática. Si encuentra algo amenazador, coméntenlo con las personas adecuadas o con las autoridades competentes. Si es necesario poner una noticia criminal, tiene que dirigirse con un estudiante
tuvimos la fortuna de darnos cuenta que no se recepcionan esta clase de denuncias por medio de internet, sino que usted se puede acercar a un CAI móvil y ponerla. Luego es así de sencillo, usted va y dice, mire, me llegó este correo donde dice que alguien intentó ingresar a mi información bancaria, dígame qué hago. Y ahí usted está interponiendo una noticia criminal en la que denuncia un delito informático. Vamos a ver este último video y vamos a las conclusiones. 你是怎么搞的？哎，陆训练。这里有名的啦。 Muy bien. La presentación de este video tiene un objetivo, un único objetivo. Y es de manera pedagógica y jocosa darnos cuenta que todos hacemos parte de un mismo equipo. Como sociedad, como comunidad académica, como comunidad profesional, como país. Si alguno de nosotros falla en la actividad en la que se desempeña, sea como trabajador o como empleado, como contador, como abogado, como experto en finanzas, cualquiera de nosotros, uno solo, profesor de inglés, un profesor de matemáticas, un profesor de lo que sea, toda la comunidad falta, porque todos hacemos parte de un mismo esquema de seguridad. Si cada uno de nosotros sale de este auditorio consciente de la importancia de la protección de los datos personales, de la identificación de su corporalidad como un dato sensible, de la idea de que sus contraseñas y datos de contacto no deben estar en un papelito al lado del número de su abuelita, entonces solamente así la sociedad comienza a transformarse, entonces solamente así los grandes proyectos comienzan a surgir, entonces solamente así podemos exigirles a quienes en este momento gobiernan nuestros destinos, entonces solamente así nosotros podemos dar cuenta de que en realidad estamos cambiando desde nuestro punto de vista profesional, ético, cultural, social, económico y político a esta humanidad que tanto nos necesita. La conferencia de hoy puede tornarse técnica en el sentido de referirse a una protección de personas para el siglo XXI, de una realidad del año 2012. Pero yo les pregunto, ¿quién de ustedes quisiera ser víctima de un acoso producto de una venta fraudulenta de sus datos? ¿A quién de ustedes no todo el tiempo le dicen, oiga, es que lo estamos llamando para vender y usted cómo sabe quién soy yo, cómo me llamo, usted cómo tiene mi celular? ¿Cuántos correos electrónicos no les llegan a diario de gente cuyo titular es desconocido? Y yo les pregunto, ¿quién falló? Una sola persona, el que reveló ese correo. O usted, por no llegar temprano a la conferencia y dañar así el proyecto. Vamos a ver si sigue afectándonos ese virus, señor decano. Ya, se fue. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Buenas noches. En el caso de los que llevamos, perdón, los contadores que llevamos las bases de datos de los proveedores, de los clientes, esas bases de datos nosotros las usamos para reportes a la DIAN, pero a mí me parece que es imposible deshacernos de esas bases de datos. O sea, cuando han pasado los 20 años tampoco borran las bases de datos de la contabilidad ni nada, sino eso va a estar ahí seguramente en una especie de archivo muerto, pero no que se puedan eliminar. ¿Qué se hace en este caso? Muy bien, es una muy buena pregunta. Quisiera saber su nombre. Es un dato público. Yolima Usde. Yolima, muchas gracias. Sí, si la finalidad para la que ha sido recolectada, la necesidad de la información perdura, la base de datos de manera física debe perdurar. Hay 3 temas que quiero aclarar. El primero, Yolima, las bases de datos bien pueden clasificarse en físicas o automatizadas. ¿Yo qué recomiendo a un contador?
digitalice esa base de datos. Usted no va a reducir el tamaño de su cama para continuar con papeles de hace 20 años. Pero si usted tiene la oportunidad tecnológica, que casi todos la tenemos, de escanear esa información y sigue siendo la misma precisa, guárdela en archivos digitales con seguridad. Así, guarda la información, la puede volver a usar. En virtud de algo que se conoce como principio de equivalencia funcional, la información digital es igual a la información escrita, así que no pueden decirle que usted por qué no la tiene en físico. Y además, como se perdura la necesidad y perdura también la finalidad, usted la tiene que guardar. Finalmente, los contadores, trabajando como persona natural, también están obligados a registrar las bases de datos. Es una fecha que se extiende mucho más adelante en el tiempo. El decreto reglamentario de las fechas salió hace poco, extendiendo los plazos para el próximo año, así que sí sería muy conveniente que ustedes revisaran en qué fecha las personas naturales deben registrar esa información. Pero la manera más sencilla y digamos el truco para conservar información necesaria después de mucho tiempo es escanear. Usted destruye la base de datos física, pero conserva con copias y con toda la seguridad digital necesaria esa información hasta que algún día ya definitivamente pueda borrar el archivo. Ahí toda empresa está obligada a proteger las bases de datos. ¿O hay alguna excepción? Es una pregunta muy importante. Leo Hans Díaz. Leo Hans Díaz. Muy bien, muchas gracias, Leo. Sí, fíjense ustedes. Primero, la Constitución cobija a todos en la protección de la información y el derecho a la habeas data. Entidades públicas, entidades privadas, personas naturales, personas jurídicas, todos debemos cumplir con los mandatos constitucionales de protección. Pero, por otra parte, son las entidades privadas y personas naturales con fines privados las que tienen más responsabilidades. En otras palabras, Leo, y para todos, finalmente la ley cobija para cualquier asociado al Estado colombiano, como particular, como funcionario, como entidad, como empresa o como persona natural. Pero dependiendo de cómo usted se acerque a la ley, asume ciertas responsabilidades. Por ejemplo, si usted es funcionario de la SIC, cumple la ley protegiéndola. Si usted es funcionario de una empresa, cumple la ley cumpliéndola. Pero todos, absolutamente todos, debemos tener este margen de acción que nos pone límites, órdenes y prohibición. Todos. ¿De qué depende? Pregunta, Leo. ¿Usted cómo se acercaría a esa ley? ¿Como entidad privada? ¿Como empresario? Luego, la respuesta para los empresarios es que todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, multinacionales, internacionales, como le quieran llamar, todas, absolutamente todas, que quieran realizar un tratamiento de información en Colombia, deben cumplir con la ley de protección de datos personales. Sin falta alguna. Sin falta. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Lady Ramos. Quería preguntar, de acuerdo a lo que me explicó, por ejemplo, cuando uno va en un taxi, está el tarjetón del taxista con su nombre y su cédula en el mejor de los casos, porque pues ya casi no se ve eso. Uno en una empresa toma un servicio de transporte, se le toma el carro amarillo, tomar los datos, la cédula y el nombre. En este momento, según su explicación, tendría que es un dato público. Pero, digamos que uno ya lo lleva a contabilizar un recibo de transporte y hacer una nota al recibo que se va a utilizar para hacer firmar al taxista, o puede ser un dato público o no. Fíjense el contexto tan específico que además genera una respuesta muy interesante también. Si yo tengo que generar un recibo de caja en el que pongo incluso el nombre del taxista para demostrar que en efecto se causó ese valor, ¿cómo clasifico el nombre y la cédula o el documento de identidad del taxista? Y tengo que poner algún aviso en virtud de que esa información pueda tener algún tratamiento particular. Primero, el nombre es un dato público. ¿Queda claro? Y es una muy buena pregunta. ¿Me recuerdas su nombre? Ley. Segundo, la cédula es un dato público. El número, en general, es un dato público que nos permite identificarnos. Incluso usted pone la cédula de cualquier persona y le dice si es jurado o no, ¿cierto? Si tiene antecedentes o no, si la policía lo necesita o no. Pero lo que no se puede hacer es darle una publicidad no esperada a ese recibo. Como por ejemplo, lista de taxistas con los que la empresa ha tenido este año, o el funcionario de la empresa servicio. Porque eso podría generar, ¿qué? Discriminación.
En contra de los taxistas, batalla en contra de los taxistas. Estos son todos taxistas. Y aquí están las cédulas. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre que el tratamiento que se le dé al recibo esté únicamente relacionado con llevar una contabilidad y se ponga ahí a manera de identificación 2 datos públicos, no hay absolutamente ningún problema. Lo que sí eventualmente podría identificarse, si de pronto, no creo yo, si de pronto ahí hay una base de datos. Para decirle a la superintendencia, oiga, yo tengo una base de datos. Pero hasta donde yo intuyo, bajo ese contexto, no hay ninguna base de datos, son datos públicos y hasta que no se publiquen con un fin o tratamiento diferente, no hay que poner ningún aviso preferencial. Simplemente asociado a Sin nada. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta. Usted ahorita comentaba que la historia clínica son datos personales. La pregunta mía ¿es legal que las empresas, cuando uno tiene una incapacidad, ellos exijan la historia clínica, no les basta únicamente con una nota médica donde el médico lo esté excusando a uno? ¿O la misma incapacidad? Muy bien. Es una pregunta más cotidiana. Es un dato privado. La expectativa razonable de intimidad de la historia clínica debe preservarse. Basta con la presentación del documento certificador, en este caso incapacidad, en el que se demuestra la asistencia a una cita, a una consulta o otro médico y la correspondiente inasistencia a la jornada laboral. Cualquier tratamiento diferente, tener la necesidad de renunciar a la privacidad de la historia clínica, volverla un dato con fines de tratamiento de la empresa puede resultar discriminatorio. Sin ir a un término mayor, puede resultar indignante. Y es tan clara la ley que esto podría demostrar una responsabilidad de la empresa que hace un mal tratamiento de la historia clínica, eliminando su naturaleza de carácter privado e incluso sensible, para ponerla al común de la gente. Ahora, ¿qué ocurre? Cualquier empresa que guarde constancias con fines de personal, ¿cierto? Porque también es necesario. Ahora no, entonces usted puede faltar al trabajo y no dice, ay, es que ese dato es mío. No, no. Cualquier empresa que desde su oficina de personal guarde documentos médicos en los que se hable de incapacidades, donde se señalen las razones de la incapacidad, ¿cierto? Que ahí dice, tiene que garantizar la privacidad y la seguridad de esa información, porque si el empleado o cualquier otra persona demuestra que cualquiera tiene acceso a esa información, a esa historia, a ese perfil u hoja de vida de la persona, entonces es objeto de sanción, se puede demandar y denunciar a esa empresa. Voy a poner un ejemplo. Una persona en el proceso de admisión dice, yo sufro de tal enfermedad y tengo una orientación sexual diversa. Y todo el que quiere entra al archivo, abre el archivo y mira las carpetas. Eso está prohibido y la ley lo sanciona. Luego, 2 respuestas. La primera, la historia clínica nunca pierde su carácter de privado, salvo que en la necesidad del servicio de la urgencia tenga que darse un tratamiento de semi-privado, como lo vimos con el ejemplo de la noche. Segundo, puede incluso la historia clínica ser considerado un dato sensible que implica, y aquí este es el segundo punto, la necesidad de una seguridad por parte de la empresa para que solamente aquellos que deban realizar un tratamiento puedan tener acceso a esta información. Muchas gracias. ¿Qué hacer cuando, con respecto a data crédito, yo pido una rectificación de la información y data crédito me dice que no, que tengo que ir a donde a la empresa o a la entidad que me está reportando ante ellos? Muy bien, en el orden en el que yo le voy a decir, muchas gracias por esta pregunta, son las acciones constitucionales y legales de que dispone cualquiera de nosotros para hacer proteger sus datos. Primero, el derecho de petición agotado, ¿no es cierto? Esa petición es una petición respetuosa como derecho fundamental en la que usted dice, solicito muy comedidamente que actualicen, modifiquen, rectifiquen mis datos porque yo ya no pertenezco a esta base de datos. Este derecho de petición tiene otro tratamiento, una forma diferente de clasificación, es una queja. Esa queja es una queja que se interpone ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales, la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Delegatura de Protección de Datos Personales, donde le decimos, mire, esta entidad, esta empresa, esta colectividad
no hizo caso a mi derecho de petición. Oiga, yo le pedí y no rectificaron. De hecho, la respuesta que me dieron es insolente. Agotadas estos dos mecanismos, por regla general, se puede acudir a una acción de tutela, que por su característica de subsidiariedad va a pedir primero que se agoten todos los otros mecanismos de defensa. Si la persona, agotada la petición y la queja, no ha respondido, el juez constitucional a través de la acción de tutela está en el deber de proteger el derecho fundamental de petición no respondido, el derecho fundamental de habeas data y todos aquellos que se consideren vulnerados, como el libre desarrollo de la personalidad, ¿no es cierto? Entre otros derechos, la dignidad, el buen nombre. Data crédito no vulneraría el buen nombre de una persona, la intimidad. Y el juez constitucional daría una orden legal que se debe cumplir en 48 horas, como bien ustedes lo saben, para que se modifique, anonimice, elimine, actualice el dato que reposa mal en la base de datos. Si la autoridad, entidad, no cumple la tutela, se puede solicitar un incidente de desacato en el que la respuesta a esa persona que no cumple con esta ley es la cárcel o una multa en favor del solicitante. Muy bien. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a los un abrazo y un aplauso muy especial para el doctor y a ustedes por su asistencia. Nos esperamos mañana. Muchas gracias.